Hoy vamos a hablar de los intervalos. Ya sabemos qué es un intervalo, la distancia que hay de una nota a otra. En este ejemplo, como podéis observar, tenemos un do y un sol. ¿Cómo se cuenta el intervalo? Pues se cuenta la nota que aparece en primer lugar, todas las que hay por el medio y la nota que está dibujada en el último lugar, en el segundo lugar en este caso. Entonces, si la primera es un do, por dentro pasamos por el re, mi, fa y llegamos al sol. Hemos pasado por 5 notas, con lo cual el intervalo es de quinta. Se pone en femenino, un intervalo de quinta. Vale, esto ya lo habíamos visto. Hoy lo que os quería contar son las características de los intervalos. Según cómo aparezca dibujado en la partitura, va a recibir una serie de características que vamos a ir viendo. En primer lugar, tenemos la característica de ascendente. Ascendente nos sugiere ascender, subir. En este caso es cuando vamos de una nota más grave a una nota más aguda. En este caso vamos del do, subimos al fa, con lo cual este intervalo de cuarta, que pasamos por 4 notas, es ascendente. Vamos a ver ahora lo que sería al revés. Si en vez de ir de una nota grave aguda, vamos de una aguda a otra más grave, como es este caso, el intervalo ya no se llama ascendente, se llama descendente, que nos sugiere descender, bajar. Con lo cual este intervalo de tercera, porque pasamos por 3 notas, de sol a mi, es un intervalo descendente. Vamos a ir viendo hasta 8 características, ¿vale? La siguiente. A un intervalo se le puede llamar también conjunto. ¿En qué casos? Pues cuando las 2 notas del intervalo van seguidas en la escala, con lo cual solo pueden ser los intervalos de segunda. En este caso del fa al mi, pasamos por 2 notas que van seguidas en la escala, entonces el intervalo es conjunto. Y si nos acordamos de las características que hemos visto antes, ¿qué será? ¿Ascendente o descendente? Eso es, descendente, porque vamos de una nota aguda a otra más grave. Seguimos. Lo contrario un poco a conjunto, que es lo último que hemos visto, sería disjunto. En vez de que las notas vayan seguidas en la escala, en este caso no van seguidas, hay un salto. ¿Veis? Este ejemplo va del fa y salta al do. Pasando por 5 notas es una quinta y es disjunto. Si nos acordamos también de la característica anterior, ascendente o descendente, en este caso es ascendente. Vamos a por otra. ¿Cuándo se le llama a un intervalo melódico? Se le llama cuando las 2 notas se dibujan una detrás de la otra, porque suenan una detrás de la otra, suenan sucesivas, ¿vale? En este caso tenemos un intervalo de sexta, pasamos por 6 notas si contamos desde el re hasta el si. Un poco lo contrario a melódico sería lo siguiente, vamos a verlo. Sería un intervalo armónico. En este caso las notas no suenan una detrás de la otra, sino que suenan a la vez. Como veis en el dibujo, aparece una encima de la otra. Así se dibuja cuando queremos que varios sonidos, en este caso 2, suenen a la vez. Y es un intervalo de tercera, porque vamos del sol, pasamos por el la, hasta el si. Se llama armónico. Vamos a por las últimas. Intervalo simple. Los intervalos simples son los que no se pasan de la octava, o sea, de 8 notas. Este, como es una séptima, de fa a mi agudo, ¿vale? Es un intervalo simple, que básicamente van a ser los intervalos que vamos a trabajar nosotros. Contrario a simple, ¿qué se os ocurre que puede ser?
Eso es, compuesto. Los compuestos son los que se pasan de la octava. En este caso tenemos una novena, más de 8 notas, más distancia, ¿vale? Pues hasta aquí las características de los intervalos. Vamos a recordar un poco las palabras, que es vocabulario nuevo. Ascendente o descendente, conjunto o disjunto, melódico o armónico, simple o compuesto. Aquí tenemos un ejemplo ya hecho de un intervalo. De Do a Re es una segunda, lo vemos claro, pasamos por 2 notas, no hay ninguna en medio. Y aquí debajo están escritas sus características. Es ascendente porque vamos de una nota más grave a otra más aguda. Es conjunto porque las notas van seguidas en la escala. Es melódico porque suena una y después suena la otra, suenan sucesivamente, una detrás de la otra. Y por último es simple porque no se pasa de 8, es un intervalo de segunda. Vale, pues lo que quiero que hagáis es que realicéis vosotros estos intervalos que aparecen aquí escritos, que lo hagáis en una hoja y luego nos lo enseñéis, poniendo en cada uno el número, lo primero hay que contar el número del intervalo y luego debajo de cada uno todas las características que creáis que se corresponden con ese dibujo. ¿Ok? Muy bien, pues hasta aquí hoy el tema de los intervalos.